Lo hago rezongar temprano, apenas despunta el día. Es el mate buen amigo, mi más noble compañía. De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá. Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba. Bienvenidos, nos encontramos nuevamente en otra edición de Mate en Mano y Verdades al Aire. El día de hoy nos acompaña Matías Vázquez, que nos va a estar comentando un poco y vamos a estar charlando con él. Bueno, Matías, ¿querés contarnos un poco acerca de vos? Bueno, gracias de antemano por invitarme. Soy Matías Vázquez, soy una persona nacida acá en Aristóbulo del Valle. Hoy en día ejerzo como docente acá y en Salto Encantado. Y bueno, particularmente vine al programa para charlar un poco acerca de una enfermedad por la cual estoy transitando en los últimos años. Una enfermedad que por ahí suele ser bastante concebida como un tabú, como algo que implica por ahí ya la muerte en muchos sentidos, y bueno, en la mayoría de los casos es así, que es un cáncer, específicamente una leucemia linfoblástica aguda. Y a su vez también quiero como ir haciendo una especie de relación entre esta enfermedad y por ahí las cuestiones que pueden producir el cáncer en los seres humanos, más que nada enfocándome en por ahí una práctica bastante común y corriente que desarrollamos acá en Misiones, como somos una provincia productiva, que es el uso de venenos a la hora de producir los alimentos que consumimos. Específicamente para ahí hablar del glifosato, que es uno de los tantos venenos que hoy en día están siendo cuestionados, si bien no es el más digamos, perjudicial y no es el único veneno que se utiliza, digamos, al estar siendo cuestionado en la actualidad, por ahí estaría bueno que podamos hablar y debatir en torno a su uso y cómo nos perjudica la salud, digamos. Bueno, me parece un tema muy interesante para debatirlo entre nosotros justamente, y más vos que, como hablamos fuera de cámara, pasaste por eso, ¿no es cierto? ¿Cómo y cuándo comenzaron tus síntomas con el tema de la leucemia? Bien, la leucemia es un cáncer que se desarrolla en la sangre. Entonces, por ahí todos los síntomas están relacionados con el mal funcionamiento de los componentes de la sangre. A mí me diagnosticaron la leucemia linfoblástica aguda a principios del 2021. Pasé toda la pandemia y dije, bueno, este año no va a ser tan catastrófico, y bueno, la verdad que fue bastante catastrófico. Lo que se suele percibir, por ejemplo, es, como les dije, el fallo en los componentes de la sangre. Por ejemplo, los glóbulos rojos oxigenan la sangre. Al empezar a haber cáncer en la sangre, se deja de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y ese déficit empieza a verse en los síntomas. Por ejemplo, a mí se me acalambraban las piernas, me fatigaba. Después, en un momento, a la ausencia de glóbulos blancos, que es nuestras defensas, empecé a tener como fiebres que no se curaban, que cada vez venían siendo peor. La ausencia de plaqueta por ahí también me empezaron a salir moretones, o tenía ciertas heridas que no me paraban de sangrar. Y bueno, por ahí, en el contexto de que estaba el COVID y todo esto, medio que no me pude atender acá en el hospital, o me decían esto, posiblemente un COVID, tomate un paracetamol, anda a tu casa. Y bueno, era una fiebre que cada vez se volvió más intensa, hasta que me tuve que empezar a hacer análisis por ahí por otras vías. Y bueno, y el análisis de sangre demostraba que estaba completamente mal funcionando mi cuerpo, digamos. ¿Y cómo fue recibir esta noticia siendo tan joven? Además, pasaste esto justamente en pandemia, donde no tenías tratamientos, donde no tenías cómo informarte. ¿Cómo hiciste para seguir ese tratamiento? Y fui con mi familia a Posadas, y en ese contexto también Posadas estaba, el Madariaga estaba explotado de gente, y medio que tuve que entrar por urgencia, no me quisieron atender, y en un momento medio que me quería ir, porque por ahí, de la inmensidad de gente que estaban manejando allá, el trato que recibieron en la primera instancia no fue muy bueno, y medio que me dijeron, andate a atenderte a Aristóbulo. Y
justo mi hermana me convenció de que me atienda ahí porque le pasó mi análisis de sangre al oncólogo de mi cuñado, que también padeció algunas etapas de cáncer. Y bueno, y me dijo, fíjate que esto puede ser una leucemia, estaría bueno que se atienda, que se haga una punción. Y ahí dije, bueno, esto es serio, voy a atenderme, y ahí, bueno, me quedé internado 42 días por ahí. Un montón de Sí, días. una de las tantas internaciones. Y me diagnosticaron al segundo día, tercer día, ya cuando tenían un examen preliminar, hacer una punción de médula, que es básicamente sacarte el famoso caracú del centro del hueso, ahí está la médula. Te hacen un análisis de eso y ahí ya medio que determinan si tienes algún tipo de enfermedad. Y bueno, y uno le diagnostican un cáncer y muerte. Uno asimila eso de entrada y fue por ahí como lo interpreté yo y bueno, y por ahí después con el tiempo fui indagando un poco, fui viviendo y incluso me cruzaba con mucha gente que compartimos ahí más o menos el diagnóstico en una misma instancia y por ahí vamos a vivir un tiempo más, decíamos. Claro, te cruzás con mucha gente que pasa por lo mismo y bueno, se entienden entre ustedes. Como dijiste, tenías el apoyo de tu familia, siempre te estuvo acompañando, ¿no es cierto? Sí, mi familia incondicional, mi compañera Luz también, que está y estuvo siempre, la gente, mis amigos, gente incluso por ahí que habremos compartido algún año así en el jardincito, la primaria, que se acercaba, me mandaba mensajes, me llamaba, siempre a disposición ahí si necesitaba algo. La verdad que eso por ahí, el acompañamiento de la gente en general fue una locura, así, ¿viste? Tipo, por ahí me dio bastante ánimo en ese contexto donde yo literalmente pensaba que me estaba muriendo. Por ahí lo estaba en algunos momentos, pero bueno, creo que la cuestión anímica por ahí repercute muchísimo en eso y estuve siempre acompañado. Es difícil hablar de este tema justamente porque es un tema muy delicado. ¿Y cómo fue afectando tu día a día? ¿Cómo fueron transitando tu día a día? ¿Cómo fue? ¿Hubo muchos cambios proceso? de la nada o...? Y bueno, familia, tipo en tu familia, vos, ¿cómo te sentiste? Y bueno, a mí me plantearon un esquema de tratamiento que se viene manejando desde los 50, por ahí es bastante viejo, que implica 8 meses de quimioterapia intensiva, y ahí son 2 años de mantenimiento, le dicen, que es un poco menos intensiva, que se sigue haciendo un tratamiento igual bastante desgastante. Y bueno, esos 8 meses fueron cada 20 días, era una dosis de quimioterapia muy fuerte. Pasa lo que pasa siempre en la quimioterapia, bueno, se te cae el pelo, te tomas muchos corticoides, te inflamas mucho y esos 8 meses prácticamente no podía salir afuera a respirar aire sin un barbijo, porque yo no tenía sistema inmune. Y bueno, implicó así un cambio, me tuve que mudar a Posadas, por ahí pude, como era el contexto de pandemia, seguía laburando de manera virtual. Nos tuvimos que mudar allá y bueno, y también sí, la familia fue un cachetazo en el sentido de que de un día para el otro te estás muriendo, que todos están efímeros así, y después, bueno, la vida te empuja igual a normalizar un poco eso y emergen de nuevo las crueldades de la sociedad en la que vivo, pero el día a día, la rutina. Pero sí implicó un cambio esos 8 meses, básicamente estuve paranoiqueando, así, encerrado, sin poder, muy limitado, en muchas ocasiones así, internado. Después empecé a leer, así, no sé, no me morí, digamos, milagrosamente, porque por ahí muchas afecciones, ¿viste? El tratamiento es bastante intenso. Y ahí, bueno, hice 2 años, iba a hacer 2 años de mantenimiento y antes de terminar tuve una recaída en el sistema nervioso central, se me infiltró y me empezó a afectar la vista y ahí bueno, me tuve que hacer un tratamiento un poco más intensivo y un trasplante de médula ósea que mi hermano me donó la médula, me lo hice en Buenos Aires porque tenía que hacerme un tratamiento de radioterapia de cuerpo completo también, que acá no había. Y eso fue en el 2023, la recaída. Y bueno, ahora estoy casi a 2 años del trasplante y me pude recuperar bastante bien y estoy en un estado, digamos, de salud casi plena. Y bueno, por ahí tratando de entender qué fue lo que me llevó a eso siempre. Por ahí tuve mucho tiempo para leer investigaciones de pueblos fumigados, que son un conjunto de profesionales de la salud y otras ramas interdisciplinarias de acá de
de Argentina o leyendo informes del CONICET o informes de diferentes lugares de Europa, y a su vez mi vivencia propia en el hospital, yendo todos los meses prácticamente a hacerme quimioterapia en un espacio compartido, pude entender que hay una relación muy ínfima con el tema del uso del Roundup, del glifosato, con los tipos de cánceres que se desarrollan más que nada en la provincia de Misiones. Nos comentaste recién que tu hermano te donó la médula. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue la decisión que tomaron? ¿Cómo? Y bueno, hay como una especie de estudio que son de compatibilidad histogenética, que se miden los anticuerpos y ahí sale un porcentaje de compatibilidad. Yo me hice la compatibilidad con mi hermano y 2 hermanas, y bueno, mi hermano salió 100% compatible, y al ser varón, al ser menor, es como menor que yo, es como más efectivo a la hora de hacer el trasplante. Mis hermanas eran también compatibles, pero no al 100%, entonces se decidió hacerlo con mi hermano. Y la donación está buena porque es simplemente una extracción de sangre. Es con una máquina que te ponen el suero y sacan la sangre, la separan, sacan las células madres y ahí le vuelven a devolver la sangre. Implicó que vaya a Buenos Aires, las modalidades parecieron diferentes, y estuvo un par de días, se hizo unas inyecciones nomás y después hizo la donación. En ese contexto de que te hacías las quimioterapias, como nos contaste, considero que te habrás cruzado con otras personas que tenían esta enfermedad también, que la estaban transitando. Sí, me hice amigos, así de compañeros, nos llamamos, hay un compañero que falleció ahora hace poco, compañero de trinchera, le decíamos, porque en un momento nosotros por nuestra enfermedad estamos todos separados, digamos, en la internación, y en un momento hubo como una contaminación y después tuvimos que acoplarnos en algunas habitaciones, y bueno, y compartimos con él, digamos, la habitación, así hablamos mucho, y después eso conllevó una amistad posterior. Y bueno, y siempre hablando y buscando el porqué. Él por ahí tenía una concepción bastante creyente, digamos, y por ahí se aferraba que eran designios divinos por ahí. Yo indagaba por ahí en lo más humano, en lo más carnal, digamos, y iba indagando en eso, y él, por ejemplo, le pregunté si estaba en contacto, porque yo les comenté que yo viví enfrente de plantaciones de tabaco y de té durante muchos años, literalmente enfrente de mi casa, y él, por ejemplo, producía hierba y tiraba glifosato, y yo le digo, ¿para mí qué es esto? Y me comentó también que sus padres murieron de cáncer, los dos. Después conocí a un niño de 15 años que también transitaba la misma enfermedad que yo, también diagnosticado en la misma época, que tienen chacra en Campo Grande, producen tabaco, producen té, hierba. Y él me dijo, le pregunté si él también tiraba el Roundup, si lo utilizaba, que yo pensaba que eso nos hacía mal, y él dijo no, que su papá siempre utilizó el Roundup, que a él y al papá nunca le hizo nada, así que él no cree que sea eso. Y él teniendo 15 años, ya con una afección genética, que es la leucemia, es justamente una afección genética posiblemente heredada del papá, que desde toda su vida le dijeron que esta es la forma de limpiar el terreno, ¿sí? Y bueno, y también muchísima gente en el hospital de día le dicen el lugar donde te vas a hacer la quimioterapia ambulatoria. Yo soy muy hablador, se notarán eso. Y bueno, y hablaba con la gente, ¿de dónde sos? ¿Qué haces? Y muchísima gente de las colonias. Muchísima gente Mayormente había gente de la colonia y de gente que trabajaba. Increíblemente, sí, teniendo enfermedades en la sangre, así linfomas, leucemia, aplasias, así, muchas afecciones a la sangre. Claro. Y bueno, ni hablar también que hay una relación con el uso del glifosato en el desarrollo embrionario, hay malformaciones, también tumores sólidos. Es una cuestión, digamos, que está renormalizada y que por ahí, si uno se pone a visibilizar un poco, es evidente, es muy evidente. Justamente ahora que nos estás hablando del glifosato, quería preguntarte en qué momento estuviste expuesto, que nos cuentes sobre eso, desde cuándo. Que profundicemos en eso, porque contaste que tenías toda tu vida viviste enfrente a una plantación de tabaco. Sí, no fue toda mi vida, pero fueron al menos unos 10 años. Yo vivo en el barrio Sin Vivienda, es justo en la última cuadra, digamos,
y enfrente había una plantación que durante 3 años plantaron tabaco. El tabaco es una de las plantaciones que lleva un pack, digamos, de veneno importante. Claro. Y después se plantó té casi 10 años aproximadamente. Y por ahí la relación que yo hago es que la leucemia, si vos buscas hoy en día, el número de casos de personas que padecen leucemia creo que está en 5 o 6 cada 100.000. Hoy en día se elevó un poco el número. Y Aristóbulo hoy en día, el último censo salió que somos 20.000 habitantes. O sea que estamos hablando que cada 5 Aristóbulos, 5 o 6 personas tienen que tener leucemia. O sea que en 20, una persona lo sumo tendría que tener leucemia. Y lo particular de mi caso fue que yo y mi vecina, que compartimos una casa de proa que tiene la pared pegada literalmente, tuvimos leucemia. Ella por ahí lo tuvo un poco antes que yo, pero también estuvo en esa exposición, digamos. Ella tuvo una leucemia promielótica aguda, yo tuve una leucemia linfoblástica aguda, que son básicamente igual de destructivas. Y por ahí eso me hizo mucho ruido, Y es más, estando allá conocí gente de Aristóbulo, mucha gente de Aristóbulo también que padecía leucemia, de otro tipo de cáncer. Y bueno, en mi caso también, mi hermana también tiene problemas así en la sangre, desde anemia, o por ahí también algunos índices también de malformaciones durante la gestión embrionaria. Y bueno, hay vecinos también que fueron gestados en ese periodo, que nacieron con, por ejemplo, un vecino nació el bebé nació con los intestinos hacia afuera, tuvo que hacerse toda una reconstrucción, pero estaba el embarazo, digamos, en ese periodo donde... Y por ahí el glifosato tiene esto que te afecta genéticamente. No necesariamente lo visibilizás vos en el momento, sino que lo puedes pasar a tu descendencia, ¿sí? A tus hijos, claro. A tus nietos. O sea, si una mujer está embarazada y está expuesta justamente al glifosato, eso le afecta, digamos. Cada vez hay más posibilidad de que la mutación sea más próxima, digamos, que ya durante el embarazo se interrumpa la formación genética, digamos, del bebé y que pueda salir con malformaciones. Y es más, por ahí si uno se acerca a lugares donde hay plantaciones y ve algún barrio cerca, es aterrante, así es muy probable que vos veas a un par de personas desde problemas de desarrollo madurativo a malformaciones genéticas en las extremidades, en la cara. Y es por cuestión de acá en Aristóbulo salir y ver así donde hay una plantación así media vieja y te aterra así literalmente. La verdad que es un tema súper complejo. ¿Y vos qué opinás acerca de este producto? ¿Qué puedes decirnos o decir justamente al público acerca de este producto? Y bueno, por ahí hay que entender que a través de la violencia no vamos a erradicar esto. Hay muchas leyes que justamente fomentan el ir dejando este producto que ya está comprobado a nivel mundial que es nocivo para la salud, e ir separándolo de la producción de alimentos, digamos, y también de la población. Por ahí entender también que hay una cuestión cultural impuesta que uno normalizó eso. Uh-huh. O sea, es normal que vos vayas y rantapé, que limpie. Es más, es normal que estén los niños corriendo alrededor mientras lo haces. Pero bueno, pues hay una cuestión que hay que ir manejándola a poco, una transición que tiene que ser consciente, que tiene que ser respetuosa para con la gente. Por ahí uno va y se enoja con el vecino que randapea, va y se enoja con el colono que está randapeando, y él piensa que eso es la normalidad, digamos. Claro, hay vecinos que usan eso para matar los pastitos de la calle, incluso me acuerdo que en mi barrio lo hacían. Sí, los mismos municipios, no digo que el actual municipio, pero hubo casos en que los municipios, es más, a mí me pasó allá en Salto Encantado cuando vivía, el municipio limpiaba los pastos que estaban cerca de donde se filtra el agua del pueblo. Claro, es como algo normal. Literalmente, todo iba a caer así hacia el agua, que después donde meten la bomba y sacan y proveen de agua al pueblo. Y randapeaban el pasto. Está prohibido a 800 metros donde hay una casa, no se puede tirar glifosato según las leyes provinciales. Y yo ahora donde vivo también tiran, vos le ves al vecino limpiando al lado, ¿viste? Yo le digo, por favor avísame si yo me voy, le saco mis perros. Por ahí, en un momento me enojé con gente que estuvo tirando y amenacé con denunciarle también, pero me parece que no es la vía. La gente no lo hace de mala gana, digamos, sino que... Claro, ellos les enseñaron a producir así. El tema es que eso no es una salida
rentable para nadie, porque vos estás matando la vida que justamente genera más vida. Si uno estudia la cadena trófica en la primaria, es tipo, están los descomponedores que producen la materia para que emerjan las plantas y ahí comen los animales. Y vos al matar, digamos, eso con el veneno, vos rompes el ciclo de los descomponedores, las bacterias, y te hace dependiente de tener que comprarle los bolos, los nutrientes, de tener que comprarle después los diferentes acaricidas, pesticidas, por ahí que se usan porque la planta se enferma. Porque el sistema inmune que tenía la planta, vos la mataste. La posibilidad de producir alimentos, vos la mataste. Entonces se termina volviendo un ciclo que vos tenés que comprar todo. Que eso es por ahí lo que busca la sociedad hoy en día. Y a su vez eso le ata al productor hoy en día cuando los precios de las cosas suben, los precios de la venta por ahí de la hierba, del té baja, los condiciona y se le vuelve a ir poco productivo, ya no le es rentable poder sostener esa producción, porque comprar todo lo que conlleva la producción que nos imponen se vuelve cada vez más caro, el producto menos rentable, y les obliga a vender la chacra, a migrar hacia otra salida, digamos, que no sea la producción. Me parece que hay que ir conociendo un poco por ahí las prácticas agroecológicas sustentables que se están desarrollando en la provincia o en la región, podríamos decir. Hay muchas formas de producir que no necesariamente llevan el uso del randá. Para empezar, por ahí estaría bueno ir paulatinamente dejándolo. Pero bueno, es una cuestión estructural que va a conllevar un tiempo trabajar la transición, y estaría bueno que lo hagamos de manera armoniosa. ¿no? Claro, que no haya una pelea, que sea normal, que se vuelva a normalizar. Claro. Bueno, muy interesante todo lo que nos contás. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa y en un ratito volvemos. Podés disfrutar de una nueva experiencia en tu tele. Vas a ver más señales en HD. Es muy simple. No requiere hacer una instalación adicional y no lleva ningún decodificador. Solo tenés que configurar tu televisor. Si lo adquiriste desde el 2014 a la fecha, seguí estos pasos para realizarla. Verifica cuántos conectores de entrada coaxial tiene tu televisor. Cable IN, antena, ubicados en la parte de atrás de tu TV. Si tenés una sola entrada, solo verifica que esté bien conectado. En cambio, si tu tele tiene 2 entradas, deberás desconectar el cable coaxial de cable IN y conectarlo en la entrada antena. Una vez que el cable esté conectado, tendrás que sintonizar los canales. Para lograrlo, ingresa al menú Configuración de tu televisor. Selecciona la opción Canal y en modo sintonizador, elegí la opción Antena. Por último, ingresa a Sincronización automática. Si al sincronizar no se encuentran señales, verifica que el cable esté conectado en la entrada antena y el modo sintonizador no haya quedado en cable. Recordá que en cada modelo de televisor puede variar su configuración. Tienda Omar. Un lugar para vestir a toda la familia. Combinamos precio, calidad y excelente atención. Sin lugar a dudas, Tienda Omar es tu mejor opción. Trabajamos con Credifácil. Podés comprar todo en cuotas, solamente con tu DNI. Seguinos en las redes sociales como Tienda Omar. Visítanos. Tienda Omar Salto Encantado, Avenida 8 de Septiembre 700. Tienda Omar Aristóbulo del Valle, Avenida Las Américas 651. Tienda Omar espera tu visita. ¿Entra acá? ¿Cómo lo estaciono? Ponelo en paralelo y empieza a girar. Gira también la ruedita del volumen. Bájale un toque. Gira con el universo. Manifestá que vas a lograrlo. Acá encontré cómo estacionarlo en 5 pasos. ¡5! Si en 3 maniobras estás. Mira las 45 soluciones que encontré sobre cómo lo estaciono. ¿Y si toca el de atrás? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros.
Volvemos de este corte comercial y seguimos con mucho más con Matías Vázquez, que nos está contando acerca de esta enfermedad que es la leucemia. Es un tema bastante complejo y también acerca del glifosato. Matías, ¿querés contarnos cómo cambió tu vida después de toda esta experiencia? Bien, sí. Durante la transición fue muy condicionado todo porque, por ejemplo, 4 años no pude tomar el mate. Eso fue lo que más me dolió, creo. Hay una cuestión ahí de que el tratamiento conlleva que vos estés inmunosuprimido, digamos, que es básicamente sin defensas. Eso, digamos, fueron casi 4 años que estuve de tratamiento con diferentes intensidades. Me condicionó mucho en el sentido de la socialización, por ahí también esto de agarré ciertos toques de limpieza, así, tipo de alcohol en todo lado, no compartir nada. Me encerró mucho, así, me generó mucha, por ahí, ya la recaída fue me afectó psicológicamente bastante, pero bueno, me dio así también otra concepción de muchos aspectos por ahí de la sociedad en la que vivimos, no solamente la misionera, sino en general, y bueno, y también se enmarcó dentro de por ahí la perspectiva que yo tenía para con ella. Yo tengo cierto compromiso con la sociedad, que yo creo que siempre hay formas de mejorarla, siempre hay algo que por ahí es una práctica que repetimos de manera inconsciente y que por ahí requiere que sea revista desde otros puntos de vista, y bueno, a su vez creo que mi enfermedad no la tomo como digamos, algo que me cambió estructuralmente la forma de pensar, sino que justamente me ayudó a fundamentar y a explicar por ahí un montón de cuestiones y ver hacia dónde también quiero apuntar con mi día a día, así yo soy profesor de historia, profesor de ciencias sociales, y bueno, por ahí son materias que justamente tocan todo lo que es la cuestión de construcción humana, y me parece que me invitó a asumir un compromiso también en que esto no se siga reproduciendo. Yo creo que eso siempre hablamos con mis compañeros que tuvimos la leucemia, que por ahí es algo que solo nosotros vamos a poder explicar, porque la verdad que no sé, es bastante particular pasar por un proceso, y creo que cada persona lo pasa de una forma, cada familia también lo sufre de una forma. Pero bueno, a su vez es algo que no le desearía ni a una persona, que si odias a una persona no le desearía eso, porque es un proceso horrible por el cual tenemos que pasar, y que es algo que se puede reducir y que se puede evitar si cambiamos prácticas por ahí que fueron impuestas con fines de lucro, con fines por ahí más económicos que digamos, pensando en la salud o en el bienestar general. Y creo que bueno, eso me profundizó más el sentido de lucha que tengo con mejorar ciertas cuestiones que al menos percibo yo que en la sociedad deja mucho que dudar. Y vos, después de esto, por lo que te pasó justamente, como que hiciste un reclamo hacia esta exposición que hay constantemente al glifosato justamente. O entre los vecinos justamente que vivían cerca de tu casa, intentaron reclamar, denunciar. ¿Qué respuestas obtuvieron acerca de eso? Si es que lo hicieron. Y la verdad que hacer un análisis bioquímico de medio que es impagable, y creo que hoy en día ya no, con la cantidad de lluvia, con la cantidad de planta que creció allá enfrente, ya no se va a percibir la exposición de esos. El tema es que mientras que se plantó... En ese momento, digamos. Mientras que se plantó, por ejemplo, ahí habría que poner una carpa sanitaria y hacer un estudio, pues, que es una cosa impagable. Sinceramente, porque uno no tiene los medios como para sustentar esos estudios. Me estaría buenísimo ir a un lugar donde se planta, donde se visibilice eso y hacer los análisis correspondientes. Y es más, hay estudios que se hacen en zonas productivas, incluso en zonas alejadas de esa zona productiva, te hablo de un rango de 2 o 5 kilómetros, que demuestra que tanto la gente que está produciendo como la gente que está en las zonas aledañas tienen un montón de residuos agrotóxicos en la sangre, en la orina. Por ahí nosotros, desde
desde nuestra incapacidad económica también y técnica, digamos, no pudimos hacer ningún tipo de estudio en su momento, ni siquiera sabíamos que por ahí, que no sé si se hablaba tanto de por ahí de la injerencia en la producción de cáncer que tiene el glifosato. Pero bueno, yo creo que mi lucha reside en la concientización y en contar mi experiencia, invitarles por ahí siempre a la gente que se interesa a buscar. Hay estudios científicos, como les digo, desde el CONICET, Pueblo Fumigado, en España, en Europa, hay muchísimos estudios, Italia, hacen experimentos con animales por ahí. La OMS, que la Organización Mundial de la Salud, dice que es potencialmente cancerígeno el glifosato. Lo hice potencialmente porque no se hicieron lo suficiente pruebas en humanos como para atestiguar que en humanos es 100% cancerígeno, digamos. Pero, por ejemplo, se hizo en ratas y es contundente. Digamos, no se experimenta en humanos, por eso no se dice que es sí o sí. Y no se hace tampoco las relaciones pertinentes, digamos. Pero está comprobado, los animales tienen la estructura genética bastante parecida, todo el desarrollo embrionario es lo mismo. Y si vos les pones a las ratas al glifosato que en teoría está permitido que haya en el ambiente, de cada 5 ratas, una manifiesta leucemia y muere a temprana edad. Es una cuestión así que hay que ponerse a leer algunos informes si alguien está interesado y es muy evidente cómo nos afecta. Por eso mi papel es concientizar desde mi palabra, desde mi experiencia, desde lo que se ve, por ahí también entender que es súper ilógico que comamos algo que tiene veneno. ¿Sí? La sustancia no es que desaparece, el glifosato vos lo despulverizás y no es que desaparece, eso se transfiere, se evapora, se va a las napas. La materia no es que justamente es una propiedad medio físico-química, no desaparece, no se crea, sino que está constantemente transformándose. Y bueno, y la forma más particular que tiene es del suelo a las raíces, la raíz a las plantas, la planta la comemos nosotros. Eso nos afecta el sistema digestivo, nos afecta la microbiota, si estamos expuestos nos afecta a los pulmones, ni hablar de que eso se va concentrando y nos modifica genéticamente. Por eso que la lucha está en concientizar y en algún momento si me da la capacidad para ir a hacer un equipo interdisciplinario y poder ir al campo a hacer pruebas y mostrar fundamentos científicos creados por nosotros, estaría buenísimo, y es algo que si la vida me permite vivir un par de años más, lo estoy encaminando en hacer. Claro, lo principal sería justamente desde tu punto concientizarlo, porque por ahí hay muchas personas que no saben el daño que hace eso. Dicen, bueno, voy a pasar a andar porque siempre lo hicieron y viene desde hace años eso. Es una práctica, justamente como nos contaste, que se hace por costumbre más que nada, ¿no es cierto? Y me pasa con alumnos de 12, 13 años, así que por ahí yo charlo siempre tratando de meter algunas cuestiones ambientales y no voy y le digo, si ustedes ven a alguien, denúncienle, insúltenle, no es me parece que no es la forma, sino que le digo por ahí, bueno, si vos tenés que sí o sí tirar ahí con tu papá eso, tratar de ponerte un barbijo, ¿viste? Tratar de no respirar mucho, lavarte bien las manos, y hablarle a tu papá, que estaría bueno que no por ahí traten de machetear nomás, porque me parece que como hablamos está muy normalizado y por ahí está bueno ser consciente. Se puede exigir también con fundamentos en leyes ambientales que hay, tipo que no se tire si vemos que están tirando en el patio de enfrente, o tratar de no estar expuesto con tanta normalidad a eso. Y bueno, es algo por ahí que un testimonio y por ahí algunos comentarios de mí que estuve investigando y sufriendo estas cuestiones, puede ayudar a la gente por ahí a empezar a ver eso desde otra perspectiva, ¿sí? Pues eso por ahí a optar por escuchar otra forma de pensar al respecto a algo siempre viene bien. Y bueno, y me parece que es por ahí la lucha
Justamente ahora estás hablando acerca de la concientización. ¿Tenés algún mensaje que dejarle a los productores que usan este producto para sus plantaciones y demás cosas? Sí, por ahí invitarles a conocer otros tipos de producción, otro tipo de experiencia. Por ahí la agroecología está siendo muy bardeada por estas empresas. Más por ahí desde provincia se sacó una ley que por ahí cuesta que llegue a los productores, sí, por ahí está la ley, sí, por ahí el apoyo medio nulo en ciertos sectores, pero hay prácticas que requieren, sí, un cambio en la forma de trabajar, de organizarse. Por ahí ya no resultan como ponerse una mochila y tirar veneno, que están siendo muy efectivas. Hay mucha gente que está laburando, por ahí invitarle a ver eso. Hoy el precio del Roundup se fue a las nubes, la urea también. Toda la forma de producir que le enseñaron que estaba bien al colono, hoy lo está quebrando, digamos. Está haciendo que no genere nada de dinero, que te esté pensando en vender la chacra. Por eso invitarles a que se acerquen con gente que por ahí que estuvo laburando de otra forma, que prueben ir dejando paulatinamente esto. Y bueno, y por ahí también que piensen en la salud integral, no solo de sí, sino que de su familia, de la gente que los rodea. Por ahí tener consciente también, la gente de la chacra toma el agua que emerge de su tierra, digamos, de la famosa naciente, las vertientes. Por ahí tener en cuenta al menos no tirar ahí, no tirar donde están los animales. Porque es algo que por ahí no es que tomás un poquitito y te va a hacer algo, sino que acá a 10 años, un cáncer, una malformación, enfermedades en nietos, ¿sí? Por ahí invitarles a ser conscientes que estamos manipulando veneno. Tratar de erradicarlo en la comida, el veneno en la comida. Ni los animales comen. Vos ponés una fruta o algo que tenga conservante, que tenga secante, que tenga... Y vos ponés así, no se descompone, los animales no lo comen. ¿Por qué nosotros comemos eso? Por ahí, esta idea hay que ir separando un poco los venenos de lo que consumimos, de lo que bebemos, lo que respiramos. Me parece que es lo que tenemos que trabajarlo entre todos. Bueno, Matías, muchísimas gracias por hoy venir a nuestro programa de Mate en Mano, Verdades al Aire. Tomamos poco mate hoy, pero bueno, estuvo muy interesante todo. La verdad que es un tema que hay que profundizarlo, hablarlo, concientizarlo y hacerlo público. Así que muchísimas gracias por venir hoy. Y bueno, llegamos al final de Mate en Mano, Verdades al Aire y nos vemos en una próxima edición. Lo hago rezongar temprano, apenas despunta el día. Es el mate buen amigo, mi más noble compañía. De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá. Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba.